Muchos crecieron con el miedo hacia Pennywise, It, ese payaso. Pero el mío sería el Jeepers Creeper, esa cosa aterradora cuando vemos cómo saca shuriken de huesos. Es terror. Pero ahora que leí el libro y que recobré el terror por los miedos al ver el capítulo del Chapulín Colorado y recobrar incluso después de eso la esperanza de ellos, después de ver el borracho payaso del Chris Martel, es por eso que te presentamos 3 curiosidades alucinantes de IT, parte 1 y 2. Payasos. Iniciamos. La canción con el que comienza tarareando y cantando por niños se llama Naranjas y Limones. Se utiliza en la película It de 2017 para representar el monólogo interior del payaso Pennywise. La letra nos sumerge en un ambiente de miedo y desesperación, donde el protagonista se enfrenta a una entidad que no es simplemente un monstruo, sino una manifestación de los miedos más profundos y oscuros del ser humano. La película se da en 1988, por eso vemos pósters de películas como Beetlejuice y Los Gremlins, películas pertenecientes a la empresa de Warner. Aunque Bill y Georgie se muestren tan amigables como hermanos, esto no era siempre lo mismo, sino que eran más como niños insultándose y tratándose de meter en problemas uno al otro, pero dentro de todo era un tipo de amor fraternal de hermanos. La primera interacción que tiene Georgie con Pennywise se queda Georgie porque empieza a escuchar ruido de circo, oler algodón de azúcar y palomitas. Durante la escena del desagüe de la alcantarilla, Pennywise tiene un ojo mirando a Georgie mientras el otro mira al público. La anciana que ve como Georgie mira en la alcantarilla y desaparece, esto no ocurre en el libro o en la novela, sino este sería encontrado por un padre del grupo de perdedores, que más adelante conoceremos. Sería tan traumante esto porque a diferencia de que la anciana se espanta por un charco de sangre, aquí podemos ver como a Georgie tiene una mordida como si un tiburón lo hubiera atacado, incluso sembraría más un toque de queda por un psicópata que anda desmembrando por las calles de Derry. Las voces de niños cuando salen las cloacas y muestran el logo de la película es un guiño a que Pennywise habita debajo de Derrick y su platillo favorito son la carne de los niños que le tienen mucho miedo. Al primero que vemos sería a Mike, que sería este que reuniría en un futuro a los perdedores, y diferencias con incluso la película de los 80 o serie TV, sería que Mike aquí no cuenta con sus padres ya que morirían en un incendio. En la novela sería en una discoteca para gente afrodescendiente que sería quemado por el grupo de la defecación en Derry. Sí, mucha gente es homofóbica, racista en este pueblo, pero aún así se quieren mucho. Al pasar a la escuela vemos los 4 principales chicos que serían Billy, Eddie, Richie, Stan, que Richie es protagonizado por el actor de Stranger Things, Finn Wolfhard, que mucho se toma de este libro It y más libros de Stephen King para hacer toda la historia de Stranger Things. Podemos ver que se topan con el grupo de bravucones de esta escuela, siendo el grupo de Henry, pero este sujeto sería más peligroso que lo que se muestra en estas 2 películas de It sobre Henry y en el libro. El verano ya comenzó y podemos ver de esta escuela a el toque de queda que se le hizo a los niños y adolescentes, porque dentro de todos los que han desaparecido serían más que nada niños, por eso vemos muchos se buscan en el mural de la escuela. Incluso la hija de esta madre es una de las que It aniquiló, que sería Betty. La primera interacción que tiene Beth y Ben es adorable, más como demuestran en una pequeña maqueta algunos dotes que tendría Ben en un futuro. La bicicleta que tiene Bill se llama Silver, referencia a Joe Silverfair, expresión que utilizan mucho en las películas o series a referencia con los vaqueros y sus caballos, ya que para Bill, sabiendo lo descompuesta y usada que estaba, al decir estas palabras en su mente piensa que se mueve más rápido. El enfrentamiento de Bill por saber dónde pudo caer los restos de su hermano es algo que lo atormenta, más que nada por cómo se volvió la comunicación con sus padres, sabiendo él que fue su culpa por hacer un barco y dárselo, que claro, está completamente equivocado, pero sus padres no ayudan para nada a poder darle a entender eso. ¡Está muerto! No hay nada que podamos hacer, ¡nada! Sonaría como el capítulo de Los Simpson donde Bart y Lisa están preocupados por ser comidos
y Marge al saberlo no les cuida mucho. Bueno, más o menos está inspirado en ese episodio esta actitud que muestran estos padres a la mayoría de sus hijos en este pueblo, algunos en ignorarlos, otros en sobreprotegerlos y otros en tomarlos como mayores. ¿Recuerdan que los padres de Mike murieron en el incendio? Bueno, esto lo vemos reflejado en cómo It se comunica la primera vez con Mike, siendo esto que It puede manipular a la gente y se teoriza mucho que este causaría ese incendio en la casa de Mike y en la novela provocando un pánico en la gente color leche sobre los afroamericanos en aniquilarlos, y eso lo sabría por medio del libro, que el padre de Mike sobreviviente a ese atentado y vería cómo a lo lejos, entre tanto escándalo, vería una ave en el cielo, pero no planear ni volar, solamente flotando con globos en la punta de sus alas. Stan es aterrado con una muñeca. Esta pintura está inspirado en un arte de Amedeo Modigliani. El director de la película asegura que vio varias pinturas de este artista en su niñez y quedó traumado. Ben está haciendo una carta de amor hacia Bev y vemos cómo está utilizando la imagen que hizo en maqueta la vez que se conocieron. ¡Ay, qué romántico! Una de las ideas que no se plasma es que a Ben sí le gustaba ir a la biblioteca por su estructura y forma en la que estaba hecha, le fascinaba y creía que en un futuro pudiera ser algo idéntico, lo cual sería esto porque tomaría popularidad al momento de ser arquitecto de grande y hacer una réplica de esta biblioteca, más que nada un pasillo de cristal en otros museos o edificios. En esta escena donde vemos cómo Ben se da cuenta de varias cosas atroces, vemos el incidente de Pascua, donde Pennywise atacaría un día por medio de una explosión a 108 niños, acabando con su vida, demostrando a algunas personas que fueron tachadas como locas, que veían un payaso bailando cerca de la explosión, pero no le hacían daño las explosiones y ondas explosivas, y una conexión de cómo sucede esto de Pascua con la primera interacción de Ben con It, persiguiendo el cuerpo sin cabeza del chico que ven en las fotos, que estaba esa cabeza en el árbol. Al momento de que Ben se topa con Henry y su grupo, podemos ver un poco de la locura que tiene Patrick de querer quemarle el pelo a Ben. Incluso sus amigos se espantan por la idea tan loca que se le ocurre, pero esto sería equiparado por su líder, que intenta hacerle su nombre en la panza de Ben con una navaja. Los ancianos que pasan no se interesan porque esto sería algo que tendría más que nada relevancia en la novela La pandilla de Henry, que llegaría a un punto que no le importaría golpear a niños, adolescentes, incluso a ancianos o hombres adultos y también mujeres. Y también porque puede ser que sean manipulados por It, porque detrás de estos, en el auto, en el asiento trasero, se ve un globo rojo. La muerte de Patrick que veríamos sería una de las más rápidas y no tanto preocupantes a diferencia del libro, porque Patrick sería alguien que tendría un problema mental, ya que este sujeto acabaría con su hermano menor cuando apenas era un bebé, no mostrando culpa ni nada, completamente un psicótico. Aparte de eso, resultaría que sería homosexual o bisexual por cómo le haría una felación a Henry, pero este le pediría que si dice algo de lo que le hizo, este le contará a todos el lugar secreto donde tiene guardado el cuerpo de su hermano, sabiendo más adelante en el libro que esto sería el lugar donde en realidad eso o It acabaría con él, siendo por medio de gusanos que explotan y se le meterían dentro del cuerpo, explotando y ahogándolo de sangre, siendo los edits de TikTok muy acertados de cómo veían mucho que Henry era un lunático y mal sujeto. Bueno, no conocieron a Patrick en toda su expresión en la película. La interacción de Bev con los perdedores sería algo más normal o tranquilo que en el libro, ya que eso es actual acorde a su edad y como luce de linda Bev, pero a diferencia de muchos, Billy es el que queda más flechado, siendo esto que veríamos el romance entre Bev y Billy durante toda su niñez, y en la adultez sería Bev con Ben. Vemos que está cargando cigarrillos, y al ser una novela situada en los 70, a diferencia de esta película que está en los 80, los niños fumaban como locomotora, todos, después de, antes, durante y después de todos los traumas que les dejó It.
Cuando se está curando a Ben, podemos ver a eso detrás de ellos, en la pared donde pensarían muchos que It no los estaría vigilando, pero siempre estuvo interesado en este grupo. Antes de que se enfrentaran, era nada más por las ganas de comer, pero luego se vuelve una fantasía enferma para It que tiene hacia este grupo de chicos, porque él representa el miedo y no puede tenerle miedo, pero este grupo de niños le genera algo que no quiere aceptar él, pero al final es miedo como tal, porque puede ser que entre muchas víctimas al fin tenga alguien que le dé pelea y eso lo detesta. Cuando Bev entra a su casa podemos notar cómo la tele está dando instrucciones donde los niños pueden ir a jugar en las cloacas, siendo esto manipulación por It, ya que al momento de que avanzamos en la historia nos damos cuenta de que puede crear como realidades idénticas a las que están acostumbradas las personas y hacerse pasar por alguien, ya sea amigo, familiares, entre más, siendo aquí que se topa con su padre y a diferencia del libro que Bev contaba con madre y padre, se queda algo que concuerda con el libro, que sería la actitud de su padre, ya que al ver cómo ve el cuerpo de su hija Bev se va desarrollando, empieza a sentir una atracción sexual a su propia hija. Incluso Bev ya siente el temor como si estuviera un desconocido frente a ella y no con su padre, por eso se corta el pelo por la asquerosidad de sentir esa sensación de ser deseada por su propio padre. Pero encontraría esa protección, amabilidad y preocupación uno de otro en el grupo de perdedores Bev, siendo en este caso aventándose desde el risco hacia el lago con ellos, pasando tiempo alegres y divertidos, fortificando la amistad de forma sana. Al momento de notar cómo Billy siente nervios de esperar lo bien que le queda el corte a Bev, Ben aprovecha y se lo dice sin tapujeos, siendo una demostración del triángulo amoroso de estos niños que se llevará por toda la primera etapa de la novela y película, ver quién se queda con el amor de Bev. Sabiendo por este medio de que Ben viaja mucho con su familia y a todas las ciudades que ha ido, nunca ha visto tantos desaparecidos que no se corra por todo el país, porque son 7 veces más desapariciones de adultos y más en niños que en todo el país, y una forma de por qué no se sale nada de este pueblo es por Pennywise, que puede hacer como se les pase o no darle importancia en las personas de este pueblo y por eso no pasan a mayores las investigaciones. Al momento donde van a ver más cosas en la casa de Ben podemos notar el ahora cartel de Se Busca de Patrick. La banda que ve Bev que tiene Ben en su puerta es New Kids on the Block, es una boy band estadounidense, son considerados los pioneros en las boy bands. En el libro todos van experimentando con sus miedos y la primera interacción con Pennywise. Aquí vemos que It tiene una casa como por donde entrar a su guarida y el primero que interactúa con ella es Eddie, donde es perseguido por un leproso enfermo, donde se asemeja a su miedo más fuerte, que son las enfermedades, siendo el primero en la película que vería de forma completa al payaso eso. Pudiendo entregar la carta de Ben a Bev y sabiendo aquí que se crea una linda conexión entre ellos, sabiendo pero de esto toma partido también Billy, al fin la hace creer a Bev que él la escribió o que piensa que fue él esta Bev. La escena de la sangre en el lavado muchos la asocian con el periodo que estaría batallando con eso Bev, al no tener una madre o gente de confianza con quien platicar de estos temas, enfrentaría lo que su cuerpo por naturaleza hace, pero al tener mucha desinformación el pánico se apoderaría de ella, sintiéndola o haciéndola incómoda. Bueno, esto aprovecharía It para aterrarla más, siendo claro la demostración de su poder al ver cómo su padre actúa normal porque él no logra ver el cuarto cubierto de sangre. La interacción de Billy con Georgie sucedería de otra forma, siendo que lo viviría con Richie, pero a diferencia de la película ahora es mejor por cómo es también la interacción con It y Georgie, cambiándose los roles de 2 contra 1. Después de limpiar el baño y saber que Bev no está loca, podemos notar cómo estos empiezan a hablar de lo que cada uno ve como si pudieran estar locos, pero después de esta demostración aceptan los hechos de que han visto a un payaso.
Al momento de ver cómo están atacando a Mike y todos se mueven, podemos notar cómo Stan deja su bici parada. Esto pudiera notarse que no importa, pero demostraría lo educado y bien arraigado que tiene Stan de la normalidad y reglas, por tanto lo estricto que son en su casa, siendo ese detalle de los que los ayudaría a todos en el primer enfrentamiento contra It. ¿Se acuerdan del racismo que había en Daryl? Bueno, Henry es uno de esos. Voy a por ti, negro. Que da todo para que las personas de color, siendo en este caso Mike, que también logra ver Mike a eso en la meleza con un brazo de niños, o de Patrick podría ser. Esta escena se vería idéntica a la primera batalla entre el grupo de Henry y el de los perdedores, donde se mostraría a Henry algo atontado por cómo estos niños juntos son fuertes, pero por eso a partir de aquí se genera la idea de ir uno por uno para acabar con ellos, agregándole un villano más a esta lista de los perdedores. El estar platicando todos de sus sucesos y ver cómo Stan niega que eso no es verdad, es una forma de defensa que cargaría hasta su adultez, y sería la decisión que tomaría en la segunda parte, ya en la adulta, al momento de que It volviera, pero eso lo tocamos más adelante. De mientras, lo interesante es lo que dice Mark, porque sus padres y él vivían en la casa donde Eddie vio al leproso. Esta casa quemada que cobraría la vida de sus padres sería como la versión del bar de gente de color que veríamos ser calcinados por el grupo de defecación, donde moriría mucha gente, siendo un punto importante aquí tomando en la película para saber que ahí dentro está eso. La forma en cómo se dan cuenta donde vive It es algo diferente, pero incluso icónica, porque en la primera de la serie de los 80 es por medio de darse cuenta de las fotos, y en esta por medio de las fotos pero en un proyector. En el libro sería solamente Bill y Richie que se dieran cuenta por medio de una foto de cómo este payaso se movía a su mundo y cómo cobraba vida el mundo tomado por esa fotografía, tanto que haría un corte de realidad en el dedo de Billy. Siendo a partir de aquí que al ser niños y no saber cómo se llamaba este ente Pennywise, siempre le decían que esa cosa es eso, esa cosa, ese objeto, ese ente, eso, quedándose el nombre eso para identificarlo y ponerle nombre a algo que les aterra para tal vez en el subconsciente quitarle poder de miedo. Esto también denotaría la determinación de Billy y que influenciaría a los demás niños, porque la razón de que It les tenga miedo es porque ese enojo, coraje y tristeza que carga Billy al perder a Georgie, porque todo cambió para mal en su vida, sus padres se olvidaron de él y lo ignoran, echándose la culpa, y sabe que si acaba con este monstruo, al fin tendrá un poco de paz en su vida. Ingresan a la casa y cada uno va desapareciendo para poder atrapar a It, pero algo interesante que al momento de que se presenta It con Richie, podemos ver el disfraz del antiguo eso de la serie de los 80s. Este Pennywise haría el una palabra que se repite mucho, donde sería como una burla que se le hiciera al grupo de perdedores a Richie, ya que este siempre con su humor está haciendo burlas a todos, y es una forma de demostrarle que ya se calme o no se pase con sus chistes. El cómo se presenta It con Eddie es algo interesante, viéndolo del punto del actor que sería Bill Skarsgård. En una entrevista denotaría que estaba un poco aterrado por cómo reaccionaría al cortar la escena el niño que interpretaría a Eddie, que sería Jack Dylan Grazer. And doing this whole thing, and I'm like, back of my head as we're shooting it, I'm like, oh my god, I'm traumatizing this child. Yeah. What am I doing? You know? And then they said, you know, they yell cut, and I go, are you okay, Jack? He goes, love what you're doing. I love what you're doing with the character. I love what you're doing with the character. El ver cómo It va babeando mucho, esto es por la misma baba del actor, ya que no es CGI, ya que la dentadura no le favorecía y provocaba que Skarsgård babeara mucho, así que esa baba es real. Siendo la forma que Bill se refleja y calma a todos diciéndole que esto no es real, y Pennywise toma como juego y como suena anciana y vieja mujer, reprochándole a su niño de no hacer lo que le muestran, sería una demostración de que It en realidad no es hombre o mujer, sino que sería hembra. Después de esto y salir con vida, vemos como la madre de Eddie refleja esa preocupación y egoísmo que tiene al preocuparse sobre proteger a su hijo.
Con esto se divide el grupo y logró lo que quería, y vemos cómo cada uno sufre en silencio, demostrando al ver cómo Henry sufre, pero también cómo su padre, que mostraría más tranquilidad aquí en la película al ser policía, porque en el libro sería un lunático que siempre buscaba pelear y a cada rato o momento intentaba golpear a Henry. Por eso de ahí el carácter tan débil de este chico. La niña que le dice que Eddie está tomando mucho placebo es algo diferente a la historia original, ya que en esta sería el doctor que lo atiende que le daría esta idea de que su madre lo sobreprotege mucho y que al fin de cuentas le hace un mal, inventándole enfermedades para limitarlo y siempre estar protegiéndolo, pero siendo esta que le causaría el nombre de perdedor y que podía ser en un futuro sean pareja, porque a Eddie le gustan las mujeres con un poco de sobrepeso y le recordarán un poco a su madre. Volviendo con Henry, sería este que tomaría más papel de manipulado, que a diferencia del otro, este sería en su niñez y en la adultez seguiría igual, porque la primera interacción que tendría originalmente sería de adulto con Pennywise, al ver una luna roja que se tornaría como globo, y ahí It manipularía a Henry para acabar con los perdedores, pero de adulto, cosa que vemos aquí más temprano en su vida. Y también de cómo el programa puede ser una manipulación hacia los adultos que ven este programa y dejan de pensar en tomarle importancia a las desapariciones de los niños, siendo la captura de Bev que reuniría a todos, incluso sería la demostración de carácter que faltaba en la vida de Eddie para poder enfrentar a su madre, pudiendo irse sin su permiso de ella. La pistola que lleva Mike sería con la que aniquilarían borregos, pero esto tomaría algo importante porque It es inmune a las balas de plata, sino que el simple hecho de que traer un arma con que defenderse crea la idea en él que puede morir, y esto hace la vertiente para que caiga en ese pensamiento. Es como el sujeto que sabe que no puede morir, pero que si piensa que hay una posibilidad de que puede morir, muere. Llevando todo y se preparan, y Richie intenta crear un arma con una botella que tiene una cerveza de Bob Grace. Lo interesante de esta botella es que sería mencionada en la segunda parte de It, donde veríamos que eso tomaría el papel de un humano llamado Bob Grace, que esto sería como una idea errónea de It, de que si fuera un humano y hubiera hecho un conjuro para poder ser un monstruo, pero en realidad se tomaría algo más macabro, ya que It es en realidad una identidad cósmica y sería una forma de que la identidad cósmica se vistiera y viviera como un humano para poder experimentar y conocer más a los humanos y las formas de poder atraparlos o atraerlos, que sería aquí el descubrimiento de su fanatismo a la carne de niños y la forma en que son atraídos por los payasos. Y también me da risa como Richie intenta darle y crear esta arma, pero no funciona para nada. Descubriendo Bev al despertar todos los juguetes u objetos que tenían los niños cuando fueron secuestrados y a ellos flotando más arriba. Vemos cómo le afectan las palabras de Bev a eso cuando le indica que no le tiene miedo, pero luego muestra lo cósmico que es este ente. Este trance lo veríamos también ya de adulto cuando en la novela se tomaría a un trauma o generaría un trance a la esposa de Billy, que tomaría meses o incluso años volver a traerla a la normalidad. La forma en que se encuentra Billy con un posible forma más cercana a Georgie es una tipo redención que buscaría Billy, porque al menos al ver un poco de interacción con su hermano que sabe que no fue su culpa, no tener ese peso una vez más sería posible el quitarse de encima ese peso, pero al final de cuentas Georgie ya no estaba con ellos, sabiendo la forma en cómo manipula y todo esto que era falso. Al darse cuenta de que no puede morir, en vez de rendirse cada uno, estos se unen como pueden. Richie apoyando a Bill como un buen amigo, están sujetándolo con fuerza, Ben dando un mordisco, Bev y Mark atacándolo con fuerza bruta y Eddie estando en pánico. El trato que hace eso con los perdedores es algo de notar que el miedo ya se ve efectuado en él, por cómo habla, cómo actúa. El simple hecho de tratar de hacer una tregua o trato con estos niños demostraría que ya tienen un 80% de la batalla ganada para los perdedores. ¿Sí o no?
dice no. Chinga hasta tu madre, cabrón. Es una chulada de cómo cada niño se enfrenta con It y a respuesta de eso, de alejarlos y provocar pánico, se mueve con sus miedos. Primero Mark, que sostiene el ataque con las manos quemadas de sus padres, como Stan ataca y le muestra a la mujer de la pintura, pero cierra los ojos y ataca. Como Ben ataca por la espalda y lo ataca con una momia, que sería un guiño al libro, porque la primera interacción de It con Ben sería en un río cuando vería una momia parada con un globo flotando. Eddie al momento de atacar es vomitado por el leproso, pero en vez de sentir asco se enoja y lo vuelve a golpear. Y por último Bev con su padre, siendo la que acaba con It. Sería una buena implementación que dejaría It cuando hace creer a los perdedores que había muerto, porque solamente destruye o crea una ilusión de que se va destruyendo, pero esto al final sería un error, porque de eso no existiría la segunda parte, aunque lo logran creérselo al ver cómo los niños dejan de flotar y cómo Bill encuentra la ropa de Georgie y acepta que está perdido y terminó como alimento para It. Algo triste que de notar es que al momento que hacen el juramento de sangre, el primero que se retira es Stan, sabiendo que ya no lo volverían a ver. Y la película terminaría con una risa de eso, sabiendo que regresaría en la segunda parte. La intro de la 2 vemos como 3 luces comienzan a rondar el logo de Warner y de las compañías que produjeron esta película, haciendo referencia igual como en la primera a un globo, a It o Pennywise, y ahora las luces que podemos ver en el interior cuando indujo en trance a Bev. La historia comienza ahora después de 27 años en una feria de Derry, donde vemos ahora a 2 personajes interesantes que tomarán mayor relevancia en un futuro. Uno de ellos es esta niña con una marca y esta pareja gay que se nos muestra como la primera víctima de It, y demostrando qué tan homofóbico es el pueblo de Derry, porque aparte de la gente y bravucones que hay que no soportan el ver besarse a 2 hombres, han hecho lo más posible para evitar que se junten o vayan a lugares recreativos juntos. Como sería este enfrentamiento de pareja con un grupo de bravucones, su odio llegó a tal punto de golpearlo y tirar a uno al río, donde aquí veríamos como It aparece y se lo come. Al primero que vemos y que llega a la historia original es Mike, que fue el único que se quedó en Derry, siendo el único que ve las palabras que dejó eso, que dice vuelvan a casa. El primero que se ve es Billy, ya crecido y que ahora está escribiendo un guión para la película de su libro, porque este escritor y que se inspira un poco en el Stephen King al momento de crear el libro, ya que a palabras del director de la película que están grabando, que este escritor escribe buenos libros, buenas obras, pero terribles finales, siendo algo como una tipo burla hacia el mismo Stephen King, que caracteriza mucho a Stephen King, que entre las muchas obras que crea a los años, que siempre hay un detalle, que el libro, todo el contexto es bueno, pero el final deja como un ñe, como si de un chiste contado por Polo Polo se tratase, que era muy bueno todo el transcurso del chiste y el remate o final de no causaba tanta risa como todo el resto del chiste. Además de que Billy trabaja para Warner, estudio que está haciendo esta película y que ha hecho hasta el momento la mayoría de películas de Stephen King. El siguiente es Eddie, que lo hizo, se casó con alguien sobreprotectora con sobrepeso y le recuerda a su madre, e incluso cuando recibe la llamada de Mike, se confunde y le dice mami a su esposa. Claro, te amo, mami. ¿Qué? Mayra, adiós. Richie es el tercero que le habla y resulta que se volvió comediante, y en efecto es interpretado por un gran comediante que sería Bill Hader. Estaría dando un show en el Teatro Bolt de Nueva York, uno de los teatros más grandes y perfectos para aquellos comediantes que están en su prime, o más que nada que pueden llegar a llenar una cantidad enorme de asientos por su fama. El siguiente que sería Ben, que juega con la primera idea de que es un sujeto calvo y gordo que está hablando y puede dejar la idea de que ese sea Ben, pero en realidad resulta ser el jefe que está en una videollamada y ahora ha adelgazado, que algo triste es cómo logró bajar de peso, mostrándose una de las transiciones más épicas de esta saga de películas.
Joder, esto sí es cine. Esta transición conectaría con Stan, lo cual sería el primero que partiría porque no soportaría la mínima idea de volver a enfrentarse contra eso. Y algo interesante que plasmó el libro es que Richie y Eddie tendrían como algo que no se plasmaría como tal una relación, solamente un tipo de mención al final de la novela, pero en esta película explorarán y mostrarán eso por medio de la forma adulta y también agregarían aquí a Stan y Billy, que más que nada sentiría afecto Stan hacia Billy. Pero sus pensamientos pudieron más logrando cortando en los brazos, pero en la novela sería haciéndose una letra en la espalda y pecho con las letras I y T. Y la última sería Bev, que esta es algo interesante porque no se acordaba de Mike y muy bajo de todos, pero Mike sabe que es algo que todos reprimieron porque así le pasó con los demás. Ella ha sido una creadora de moda algo importante, aunque la violencia y problemas con padres ausentes le cobraría factura y se pasaría igual con su pareja, que esta la violenta unas cuantas veces cada vez que se porta mal. Aunque también se muestra como Henry, después de que It haya sido derrotado, regresa a pero sabe que volvería tarde o temprano, aunque ya se vería afectado por tanto trauma que estaría en un psiquiátrico, y se alegraría al ver al ser adulto el mismo globo, dejando claro que llegó el momento de salir e ir por esos perdedores. La reunión de perdedores es un suceso increíble porque está fielmente tomada de la novela, solamente que faltarían varios contextos como qué hicieron de su vida, saber qué tanto les afectó estos miedos reprimidos, porque después de que It perdiera, estos a los años siguientes decidieron abandonar Derrick y por ende dejar el pasado todo, pero el pasado siempre vuelve, siendo ahora que buscarían encontrar respuestas de por qué las causaría tanto miedo y saben que esto es parte de lo que provoca It todavía en su vida. Incluso en este momento Billy vuelve a tartamudear, Parecía que era... miedo. cosa que lo había dejado por medio de paciencia, tranquilidad y meditación. Lo interesante es que cada uno es exitoso creándose la teoría de que al haber destruido a eso genera como un dote de buena suerte, porque Billy era un escritor famoso, Ben era arquitecto famoso, Bev era una creadora de moda popular, Eddie tenía limusinas y seguros en alto valor, Richie era comediante en la película y en la novela un DJ que había tocado en grandes fiestas y por ende un pago enorme se le hacía. A excepción de Mike, que él se quedó y tal vez no pudo sufrir la suerte de It. Siendo igual que en la novela, de los que quieren ignorar y dejar todo son Richie y Eddie, a diferencia de los demás que están en trauma, que no pueden creer que haya vuelto al infierno, donde juraron nunca volver a ellos mismos, pero gracias a la promesa tuvieron que regresar. Después de esta reunión se mostraría la primera muerte de un infante que no viene ni en la novela y nunca se había visto ni en la serie de los 80, que sería la de la niña Victoria, que la pareja gay le dio el premio que había ganado en la feria. Incluso hay un clip que se hizo famoso de cómo es detrás de escena después de este ataque de Pennywise, y se muestra el cambio de personaje en el actor con la niña para que no se quede traumada la pequeña después de hacer esta escena de terror. Okay? Regresando con Mike y Billy, podemos notar por medio de los artefactos que Mike robó, Billy puede ver como algo cae de la tierra y sería un poco reflejado el origen de It en esta escena, porque It no vendría de un conjuro o de otro plano astral, no, sino vendría del espacio, cayendo justo aquí, que causaría la aniquilación de los dinosaurios, y justo donde cayó este meteorito que aniquiló todo se hizo arriba Derry. Lo interesante de esto es que se tomaría ahora una solución por medio de unos indios, que en la novela no ocurre así, sino por los fuegos fatuo, un conjuro y unión de palabras que le darían la enemiga o aliada que tendrían estos niños en el cosmos, como sería la tortuga Maturín, la tortuga gigante. Esta sería el hermano de It, que seguía por las buenas acciones y el bien mayor ante el mal, siendo la contraparte de It, y esto al ver el poder que tenía eso y los manda a ver por su propio
propia cuenta cómo cayó. Justo en la batalla, Billy se toparía con la tortuga y le daría este hechizo para derrotar a It. Algo incluso interesante es que muestran o explican lo que tan grande es esta tortuga, que menciona a Billy que en las uñas de la tortuga se veían universos, vías lácteas formadas, pero ahora se irían por una ayuda de seres humanos para seres humanos. Al momento de que el grupo se dirige hacia donde los lleva Mike, se puede ver en el periódico que partes del cuerpo de niños fueron encontradas en los Barren. Este es el lugar donde tenían ellos la base y formaron su lugar secreto para que nadie pudiera molestarlos y refugiarse cada uno cuando sus padres les quieran pegar o hacer algo. Aquí respetando en cómo se creó la cueva o esta habitación de la novela, ya que es un escondite para liberarse de los bravucones y el grupo de Henry, pero a diferencia de hacer alguna en el árbol, la idea de Ben fue hacerlo bajo tierra. Durante que están aquí, Stan habla y dice algo fuerte, que acaso sus padres les hablan de sus amigos de la infancia o primaria. Nadie se acuerda de ellos. Esto hace reflexionar a todos que les va a ocurrir a todos, pero justo juran que no ocurrirá. Ahora de adultos ya saben que Stan siempre era el que actuaba como adulto en momentos así, siendo el claro ejemplo de por qué funcionaría el conjuro la primera vez por este chico. Siempre denotaría que nada era verdad y de un modo quitándose el peso a It para que los demás no tuvieran miedo y tuvieran el racionamiento antes de perder la locura por las atrocidades que mostraba Pennywise. Esta idea del conjuro y encontrar un sacrificio te tomaría como a Harry Potter y encontrar los Horrocrux. Bueno, cada uno iría donde vivía o recordar algo que habita en su niñez, siendo la primera Bev que entraría al departamento donde vivía, pero ahora una anciana vive ahí y le invita a pasar. Durante que investiga todo Bev, esta anciana al fondo podemos verla como se retuerce y se desnuda, encontrando el artefacto Bev, que sería la carta que le escribió Ben, y aquí podemos ver la forma de It en humano, donde se sacaría de ahí el nombre de la cerveza y que Richie rompería la primera vez que entraron a la casa quemada, siendo esto la demostración de que It convivió un tiempo con los humanos, formando parte como de él para así ser uno de ellos sin comprenderlos mejor. Me fascina cómo eso utiliza las propias manos para crear las líneas rojas del maquillaje, dejando ver que eran heridas pero con un delineado asombroso. Podemos ver cómo desde niño Richie ya intentaba demostrar su interés por pasar más tiempo con hombres, pero esto, al ser el pueblo como más homofóbico, resultaría muy difícil para este. El que le entrega el panfleto es el chico que muere al inicio de la película, que It salvó de ahogarse en el río. Al momento de que It aparece, todos se paralizan y al acercarse a Richie, todo el contraste de colores cambia y se empiezan a mover los de atrás al ritmo de la canción que tararía eso. Siguiendo Billy, ahora veríamos un easter egg interesante porque ocurre algo similar al libro, a diferencia de que el anciano que está vendiendo la bicicleta de Silver de Billy es ni más ni menos que Stephen King. Incluso le hace el mismo comentario que él siempre recibe al pedir Billy que si acaso quiere que le firme el libro que está leyendo. ¿No quiere que se lo firme? Nah, no me gustó el final. El ir probándola y seguir a toda prisa es una demostración de lo que sentía Billy hacia esta bicicleta, porque sabía lo fea antigua que era, pero solamente con gritar el Ayo Silver, esta por causa de su mente se creaba una velocidad extra, sintiendo esa libertad de nada malo ocurre y pasa. Pasando por la zona de su vieja casa donde ahora residen nuevas personas y un niño está afuera con su patineta, pero logrando encontrar el barco de Georgie al momento de que It quería tomarlo a la fuerza, y es algo triste lo que le sucede a continuación a este niño, que le pregunta qué pasa. En la novela se quedaría como un niño que simplemente le haría recordar a Georgie y le pediría que no se acerque a los drenajes ni a las alcantarillas, pero en esta película tiene un desenlace más terrible. Aunque siguiéndole con estos chicos, Ben y Eddie no la tendrían fácil porque se toparían con algo más aterrador para ellos. Cuando llega Billy al hotel donde están todos, esta patineta deja caerse por las escaleras. Es del niño que vio y que ocurriría lo malo si no se apura.
El cómo ataca Henry a Eddie es algo tal cual sacado del libro, donde Henry una noche va a atacarlos uno por uno y el primero es Eddie, pero estos se dan cuenta lo malo que aquí escapa y en la novela muere en el cuarto de Eddie, siendo en un detonante para volver a recordar más cosas y quedarse. El niño estaría en la fiesta de Derry, en la feria que se está dando justo donde moriría la pareja gay, siendo esto que provocaría aquí la muerte del niño, que igual forma no se muestra ni en la serie de televisión ni en la novela, siendo de las pocas veces que It se muestra ahora sí consumiendo a niños, porque siempre se dice que este come niños pero nunca se ve mordiendo o triturando a uno. El símbolo que vemos cuando entran a la puerta de It en su, digamos, cueva, este símbolo se repite en otras dos obras, siendo la primera Atomic Knuckles y la otra la cúpula o debajo del domo, esa donde hacen referencia en Los Simpson. Hay muchas teorías que asemejan a este símbolo. Unos dicen que es como el código de hecho en China, pero este viene del espacio, o sea, hecho del cosmos. Otro que hace referencia a la letra I y a la letra T, pero dentro de todo se cree que es algo que puede conectar con la Torre Oscura, la saga de libros que conecta con todos los seres de los demás libros que han hecho Stephen King, los seres cósmicos, o sea, los seres que aparecen en la niebla y It, entre más. Cada uno tira lo suyo al fuego: el barco, el inhalador, la carta de amor, una firma de anuario, una moneda y una roca. Lo malo que al final el lugar que rompió o tachó Mike en el jarro era que se sacrificaría por no creer y era un artefacto placebo, o sea, no servía, mostrándose su forma verdadera It, y eso se acomodaría bien a la novela porque It, al momento de que se enfrentó con los perdedores las dos veces, se muestra en su forma pura, que sería una tipo langosta, cangrejo, araña gigante lista para comer niños. Al momento de separarse vemos como Bill vuelve a la primera interacción con It y Georgie, Bev al baño donde la bañaron de basura, Ben a la cueva que hizo Richie y Eddie a las puertas donde vemos el complemento de la niña que vimos en la primera, que solamente faltaban sus piernas. En el baño cuando intentan ingresar Henry hace la referencia en El Resplandor donde dice aquí está Johnny. ¡Aquí está Johnny! Con Ben se puso de moda eso en TikTok, como utilizan los gym rats las palabras de Pennywise que le dicen mientras se inunda en tierra. Es algo motivante tal vez para ellos. ¡Déjame! ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡Nunca me abandones! ¡Yo no voy a envejecer! ¡Yo no voy a envejecer! En esta versión se utilizó el lado de que Bev nunca supo quién escribió esa carta y pensando que fue Billy, pero en realidad fue Ben, y esto hace que su amor resulte algo emotivo y que prenda las fuerzas para poder unirse en los dos intentos de ahogamiento que It les puso y poner fin a esto, resultando algo interesante de cómo utilizan el bip bip que utiliza Eddie, cosa que sería para Richie, pero ahora lo utilizan para poder ridiculizar y mostrar que no es tan temido a Pennywise. ¡Bip, bip! ¡Malnacido! Pero tristemente siguen respetando el lore de la novela, que sería que It mata a Eddie, siendo la puerta fácil esa idea de querer insultar al payaso para demostrar ya nunca más tendría miedo de él, y sirviendo incluso al punto de volverlo pequeño y diciendo un punto importante: Pennywise ya no tienen miedo, crecieron, logrando aniquilar a eso. La destrucción es algo más pequeña a diferencia que sucede en la novela, porque desde el momento que entraron y van destruyendo los huevos de It, porque sí, había implantado más seres como él debajo de Derry que había puesto, y como iba muriendo, el clima se había intensificado, había huracanes arriba en la ciudad, terremotos, y todo se iba destruyendo al punto donde todos estaban escapando de la ciudad, y fue un punto de por qué todos se fueron de esta ciudad destruida cuando eran niños, porque lo mismo ocurrió cuando pelearon la primera vez, pero aquí solamente fue la casa que se cae a pedazos. Incluso sus cicatrices se fueron, algo que vemos en el libro y que se asegura al verse reflejado en un espejo. Bev menciona que lograron ver eso, vieron con ellos a Stan feliz de haber cumplido el objetivo de acabar con eso.
El final es algo bueno e interesante también en esta película, pero me quedaría con el del libro, porque dentro de todo lo que se ha mencionado en este video que Stephen King hace finales malos, el de este libro se siente como una liberación de paz y tranquilidad, porque al ver cómo Billy se quedaría en el pueblo en la casa de Mike para poder cuidar a su esposa que sería raptada por It, la subiría a su bicicleta para tratar de recuperarla de esa modalidad nula que tiene, y dentro de esta escena de acción como va viajando y gritando a Joe Silver a todo pulmón, logra curar a su esposa y traerla de nuevo, alegrándose y sintiéndose en paz de por fin estar libre y sin ningún miedo de que eso vuelva. Pennywise, eso o It reflejaría ese asunto de ser perdedor y el miedo, algo que nubla mucho a veces las vistas de las personas en no querer atreverse a algo, un viaje, una compra, incluso una checada al doctor. Esto se ve reflejado en el asombro de Pennywise, de cómo ve que crecieron y ya no tienen miedo, pero a diferencia de eso muchos adultos se resguardan en el exceso de trabajo, en vicios, para no tratar los problemas que hicieron en el pasado y tener un futuro más prometedor. Esa úlcera que ya te hace torcer sangre, esa deuda que sigues debiendo y en cambio te compras más cosas, todo provoca miedo, pero aún así sé como los perdedores que con miedo afrontaron el mismo y lograron triunfar, porque como mencionan los chicos, al ser perdedor no tienes nada que perder, así que tienes más probabilidades de ganar algo, la recuperación económica, salud o mental. Date la oportunidad de evitar el miedo y hacer ese gran paso que necesitas hacer dentro de tu vida y dentro de lo que cabe que mejore para bien tu situación y de lo legal. Llegando así al final del video de las 30 curiosidades de It, eso parte 1 y 2.